Hola Iglesia, buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro primer culto en nuestro mes de diciembre. Sabemos que es un mes especial, un mes lleno de muchas celebraciones y que este mes te invitamos a que lo compartas con nosotros en cada una de nuestras transmisiones, que puedas disfrutar y alegrarte con nosotros a la distancia. Nosotros estamos emocionados porque este es un mes que te tenemos una sorpresa este, bastante agradable. Te queremos comentar que en estos días estaremos llamando, te estaremos mandando un mensaje o te estaremos visitando incluso en tu hogar para la sorpresa que tenemos preparada por la fecha de este mes. Y asimismo también queremos felicitar a cada uno de los compañeros tal vez de esta semana que pasó, que si cumpliste años, nos da mucho gusto y te queremos mandar un abrazo en donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Esperamos que hayas pasado un cumpleaños súper agradable con tu familia, súper increíble y que hayas comido mucho, porque eso es lo importante de los cumpleaños. Mm, También te pedimos o estamos en nuestras redes sociales, estamos al tanto de quién nos comenta, quién nos da reacciones al video y al culto que estamos transmitiendo. Así que no tengas pena de reaccionar, no tengas pena de poner un corazoncito, no tengas pena de un emoji. Al contrario, creo que es difícil hablarlo en una cámara, es difícil hablarlo en teléfono. Y a nosotros después tal vez a ver el culto un día después o en la tarde y ver que comentaste, ver que estuviste presente con nosotros, creo que nos llena, nos motiva que si estás con nosotros como familia. Así que pues nos gustaría que estuvieras comentando, reaccionando, poniendo emojis o alguna frase que en el culto significó algo para ti, pues creo que es importante que tal vez la pongas, porque a veces nos distraemos con tantito y no ponemos atención, pero hay hermanos que tal vez es la frase que necesitaban. También, ¿qué más? O también en nuestras peticiones de oración, también te queremos invitar a que nos puedas poner en los comentarios de la transmisión las peticiones de oración que tal vez tienes o que mm, o acciones de gracias también, que nos comentes qué ha hecho Dios en tu vida, mm, qué cosas maravillosas te ha enseñado en esta semana, porque a nosotros igual nos motiva a seguir sabiendo y nos motiva compartir esos logros y esas metas que tal vez tienes y en esta semana pudiste adquirir algo, nos da mucho gusto tal vez que lo hayas adquirido o si pudiste o tienes en planes este año comprar algo, nos da mucho gusto y también podemos orar por ello. No estamos ajeno
a tus logros ni a tus metas, tampoco estamos ajeno a tus situaciones complicadas, así que puedes comentarnos, puedes mandarnos un WhatsApp al grupo de la iglesia para hacernos saber. Y también te queremos invitar a las reuniones de oración que tenemos los días miércoles a las 8 de la noche. Nos gustaría que estuvieras con nosotros porque es parte de hacer iglesia, es parte de estar conectados todos juntos. Hemos pasado momentos muy agradables, hemos pasado reuniones bastante increíbles. Es una reunión bastante amena con todos nosotros como iglesia y como familia. También queremos darte ah, una invitación que si tal vez has perdido un culto o no has estado en un domingo con nosotros, que puedas ver ese culto, que puedas regresar a la historia para que puedas estar en contexto tal vez de lo que hemos ido hablando y así puedas entender la historia. Y queremos leer un versículo, es para que nos puedas ir por tu Biblia, nos puedas acompañar para leerlo y dejamos el lugar a nuestra hermana Ana. Bueno, si tienen sus Biblias por ahí, los invito a que las abran en Hechos 4:20 o sus teléfonos. Y dice así: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y es un versículo muy importante ahorita en estos tiempos tan difíciles, en esta pandemia que estamos pasando. Yo creo que el Señor ha obrado grandes milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Creo que si estamos el día de hoy aquí es porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros, ha proveído en nuestro hogar alimento, ha proveído trabajo, ha proveído salud. Entonces, este versículo dice, no podemos dejar de hablar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y tal vez a lo mejor también en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hermanos, en nuestra iglesia. El Señor ha estado obrando a través de este tiempo difícil, pero nos ha mantenido unidos. Entonces, si el Señor tiene cosas que ha venido haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros hogares, y el Señor sigue obrando, dice este versículo, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de dar testimonio. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es muy importante, porque fortalece la fe de los demás, de aquellos que nos escuchan, de aquellos que nos ven. Entonces te invito a que si el Señor ha estado obrando en tu vida, ha estado obrando en tu trabajo, ha estado obrando en tu familia, te animo a que seas un testimonio viviente, a que puedas dar fe de que el Señor, aún en estos tiempos, obra milagros. Te invito también a que alabes con nosotros. En este día vamos a empezar ya muy ad hoc con las canciones navideñas. Entonces, si estás ahí con tu familia, júntense para alabar el nombre de nuestro Dios con estas alabanzas navideñas. Todas hablan justamente de ese milagro que sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Y de lo que venimos hablando también en los temas que se han estado compartiendo, que es el nacimiento de Jesús. Entonces te invito a que nos acompañes, que te juntes con tu familia, que juntes a los niños también para que estén alabando junto con nosotros. Vamos a orar para dar inicio a nuestra reunión. Los invito a cerrar sus ojos. Gracias te damos, Señor, por este día. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar de la distancia, Señor, o de las necesidades, de los problemas, podemos estar reunidos en espíritu, reunidos como iglesia, y te damos tantas gracias por la oportunidad de este nuevo día. Ponemos en tus manos este servicio y esperamos que sea de bendición para nuestra iglesia, Señor, y para todas aquellas personas que pueden verlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a iniciar. Cantando esta tan dulcísima canción.
Amén. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y va su santa ley, y va su santa ley, y así va su santa. Ya viene el día, ya llega Mesías, al mundo paz el salva, en tierra reinará, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón. Ya viene el día, ya llega Mesías, al mundo él gobierna, con gracia y con poder, a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Venid todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos, venid y adoremos.
pues esperamos que haya sido de bendición estas alabanzas y les dejamos un tiempito para que vayan por su Biblia, para que se preparen con su libreta, con su pluma para tomar notas y regresamos con la palabra. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles, aunque sea aunque sea a distancia. Estoy muy feliz de poder compartir hoy con ustedes la palabra de Dios y bueno, espero que hayan tenido una muy buena semana y que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. En esta mañana continuamos con el loading y vamos a hablar acerca de ángeles y pastores. Por favor, acompáñenme a orar en donde están. Padre, te agradecemos mucho por este día, por tu palabra, porque siempre nos sigues llenando, porque sigues hablando a nuestras vidas, porque podemos seguir conectados como iglesia y esta mañana te pedimos que seamos transformados a través de lo que hoy tienes para mostrarnos, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y empezar a actuar como tú quieres que actuemos. Te pedimos guía y dirección en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en este día hablaremos sobre ángeles y pastores y se encuentra en Lucas 2 del 8 al 20. Por favor, si me acompañan. Y bueno, mientras lo buscan, creo que todos nosotros cuando recibimos algo o nos pasa algo bueno dentro de nuestro día, nuestra primera reacción es querer contarlo a nuestros amigos, pero no solo a nuestros amigos lejanos, sino a los más íntimos, a los más cercanos. Entonces, es lo mismo que pasó en esta historia. En esta historia habla sobre unos pastores que estaban cerca de la región en donde había nacido Jesús. Y dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y quiero detenerme en este versículo porque enfoca que estaban velando y guardando la vigilia. No los encontraron dormidos. Creo que los pastores, una cualidad que deben desarrollar es velar y guardar la vigilia para cuidar a su rebaño. Ellos estaban expectantes a lo que podía ocurrir durante la noche. No llegó el ángel y los encontró durmiendo. Y es un punto que quiero mencionar ahora porque más adelante lo estaremos tocando. En el versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En este versículo nos muestra que no porque fueran pastores significaba que eran insignificantes o que no merecían poder ser usados por Dios. Al contrario de los sabios del oriente, los sabios llegan a Herodes y le preguntan, ¿en dónde está el niño? Sabemos que ya nació, pero ¿en dónde está? Y ellos no sabían en dónde estaban. A comparación de ellos,
se les presenta directamente el ángel del Señor y les dice, el niño ha nacido, y empieza toda su travesía. Entonces, Dios siempre encuentra la manera, Dios siempre tiene una manera de ver a las personas que parecen insignificantes. Podríamos mencionar que porque eran pastores, la sociedad no los tenía en un rango tan alto, pero Dios mira su corazón, Dios mira sus cualidades y decide usarlos a ellos, y no usar a unas personas que quizá podríamos mencionar a los filisteos. Nos va y se le presenta a los filisteos, se les presenta a simples pastores a la vista de los ojos humanos. Entonces Dios siempre encuentra la manera de ver a los vulnerables y se goza en usarlos. Podríamos mencionar también la historia de David. David también era un pastor y a los ojos de las personas no tenía tantas cualidades por los estereotipos que estaban marcados, pero Dios llega y mira su corazón y decide levantarlo y hacer de él una gran nación. Entonces esto nos deja ver que no porque la sociedad no les diera un rango tan importante, eran insignificantes para Dios. Y seguimos en el versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y quiero detenerme en el versículo 12, porque a comparación de los sabios del oriente, ellos no tenían una estrella, ellos no tenían algo visible que fuera quizá algo que como humanos pudiéramos ver para ser guiados. A comparación de los sabios del oriente, o cuando lo huyen de Egipto, la columna de fuego no era algo que pudieran ver, simplemente les dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, pero estaba en ellos levantarse y empezar a buscarlo dentro de esa región. No les mandó una estrella, no les mandó otra señal más que cómo lo iban a encontrar. Entonces, Dios siempre se encarga de guiarnos para poder ver ese milagro, o para llegar a ser ese milagro, mejor aún. A veces como personas creyentes, como cristianos, nos conformamos en escuchar, y en esta parte Dios nos dice, aunque tú escuches, siempre tienes que levantarte y empezar a buscar por tu propia cuenta. Es decir, tú puedes escuchar acerca de la salvación, pero está en ti el querer recibirla y en buscar realmente si quieres encontrarla y obtenerla. Y seguimos en el versículo 15, dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. En esta parte vemos la prontitud con la que actúan o con la que actuaron los pastores. Inmediatamente cuando recibieron la señal, dijeron hay que levantarnos y empezar a buscarlo. Pudieron haber pensado, tenemos rebaño que cuidar, tenemos cosas que hacer, pero siempre su prioridad fue escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Aquí claramente no les dice tienes que ir, simplemente ellos se levantan y empiezan la búsqueda de ese niño. Y dice en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente. Creo que como cristianos, a veces nos hace falta una respuesta inmediata a las órdenes de Dios. A veces podemos escuchar la voz de Dios y podemos recibir órdenes de Dios, pero nos quedamos pasmados esperando otra señal. Y ellos, a pesar de que no tenían una señal tan tangible, tan visible, ellos decidieron levantarse e ir a buscarlo. En el versículo 17 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. En esta parte Dios nos está diciendo, no te puedes quedar solamente con el milagro, no puedes solamente ver cómo Dios transforma tu vida y no querer compartirlo con las demás personas. A veces, en lugar de ir a anunciar lo que ya hemos visto, nos quedamos nada más observando
eso que Dios está haciendo en nosotros, pero como que lo guardamos y decimos, no, es que Dios lo está trabajando en mí y no merecen las demás personas saber lo que ha hecho. Entonces, en esta parte yo me doy cuenta que una cualidad de los pastores es que había humildad en su corazón y querían compartirlo. Dice que inmediatamente cuando lo vieron, decidieron ir y a compartir lo que se les había dicho acerca del niño. Ese testimonio que ellos habían experimentado, fueron a compartirlo con las demás personas, y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, alguien puede estar esperando, alguien puede estar pasándola mal, esperando a que tú llegues con esas buenas noticias, pero a veces nos conformamos con yo la tengo y está bien, yo estoy bien. Pero en este versículo los pastores deciden compartirlo, y es algo que tenemos que creerlo, tenemos que adueñarnos de esa vida eterna, pero también compartirla a otras personas. Y en el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Volvamos un poquito, en el versículo 10 dice, el ángel llega y les dice, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Al decir que será para todo el pueblo, les estaba diciendo, no solamente les estoy trayendo estas buenas noticias a ustedes, ustedes tienen que compartirlas porque es algo que dará alegría a todo el pueblo. Menciona que son nuevas de gran gozo. Cuando tú estás gozoso, cuando tú tienes mucha alegría, es porque sientes mucha euforia y puedes expresarla y puedes ser notoria en ti. Entonces era algo que iba a hacer feliz a toda una humanidad, no solamente a ese pueblo. Creo que ha trascendido y generaciones tras generaciones hemos conocido este milagro que en ese momento estaban recibiendo ellos. Entonces los ángeles claramente les dicen, no solo es para ustedes, no es para que ustedes vayan a compartirlo con las personas que les caen bien o las personas que ustedes consideran que merecen ese milagro, es para todo el pueblo. Entonces, una vez que ellos llegan y ven a Jesús, no pueden callar lo que ellos ya habían visto. Entonces, a veces nos quedamos, nos apropiamos con eso, y en vez de ir a compartirlo, nos estancamos pensando que alguien más merece levantarse y empezar a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Nos conformamos con ver cómo las demás personas se levantan y nosotros cómodamente estamos pasivos. Y nuestro éxito como iglesia no está en cuántas veces se reproduce esta transmisión. Todos y cada uno de nosotros creo que conocemos la gran comisión, y nuestro éxito se encuentra dentro de Mateo 28 del 18 al 20, por favor, si me acompañan. Y Mateo 28 del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro éxito como iglesia se encuentra dentro de este versículo. Es diferente ser cristiano y ser un discípulo. Ser cristiano puedes decir, es que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, pero el ser un discípulo conlleva disciplina y que tu vida se amolde a la Biblia, a lo que Dios te dice. Entonces, en este versículo Jesús nos deja como tarea a ti y a mí que empecemos a compartir lo que ya hemos conocido, que empecemos a ser discípulos. Y por eso es tan importante que comencemos a compartir esas buenas noticias que nosotros ya hemos conocido. Quizá podríamos mencionar que la cuarentena nos ha detenido, que no podemos salir, que hay muchas cosas en nuestra contra para poder hacerlo, pero aquí los pastores no pusieron sus ojos solamente en que tenían que cuidar rebaño o que tenían muchos pendientes que pudieron haber puesto como excusa para no levantarse e ir a ver al niño. Pero a veces nosotros, en vez de llevar esas buenas noticias,
ponemos como excusa, es que trabajo y no me da tiempo, es que la escuela, es que yo estoy muy ocupada como para levantarme e ir a ganar almas para Cristo. Entonces es muy diferente cuando tú decides ser cristiano y decides ser un discípulo. Y aquí Dios nos dice, tienes que ir, pero no solamente a compartir y que reciban a Cristo, sino que se amolden, que Dios trabaje en su carácter para que pueda ser, para que Él pueda hacer algo en su vida. Entonces, en el último versículo, en el versículo 20, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. En este versículo Dios nos dice, tú ya viste, tú ya oíste, ya has experimentado, ya viste a Jesús, ¿por qué estás callando? ¿Por qué estás viviendo para Él en privado? Creo que a veces quizá por pena, quizá porque pensamos que no nos alcanza el tiempo, decidimos omitir esta parte dentro de nuestra vida en Cristo. Y es un punto muy importante porque no debemos conformarnos solamente a recibir y a recibir y a recibir, a recibir lo que Dios tiene para enseñarnos, sino compartir eso que ya hemos aprendido y hemos experimentado. Y ahora hablaremos un poco acerca de los ángeles. Volvamos por favor al versículo 10. En el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. En este versículo podemos ver que eran portadores de buenas noticias, al igual que nosotros en el día de hoy. Nosotros tenemos salvación y es algo que queremos compartir con las demás personas. Así que una característica de los ángeles es que eran portadores de buenas noticias, pero también podríamos mencionar la prontitud. Al igual que los pastores, los ángeles, en cuanto escuchan una orden de Dios, van y la ejecutan. Y esa prontitud va acompañada de diligencia, y la diligencia es el esmero y cuidado al hacer algo. Creo que ningún ángel puede llegar a Dios y decir, sí, Dios, escuché tu orden, pero pues la hice a la mitad, no alcancé a llegar y llegué tarde. Entonces, creo que tenemos tanto que aprender sobre la actitud que tienen los ángeles y los pastores al ejecutar una acción, algo que Dios quiere que hagan. Entonces, hoy, este día, no anunciamos que el niño nació en un establo, sino que murió en una cruz para darnos salvación. Y ponte a pensar hoy, quiero que reflexiones en cuáles son tus prioridades el día de hoy. Quizá puede que Dios nos haya encontrado dormidos, puede que seamos unos pastores no tan acostumbrados a velar. Y eso es lo que nos hace falta el día de hoy como personas que tienen salvación, que si una vez que tú conoces a Jesús no puedes callar, tienes que apasionarte por querer compartirlo, para así ganar a, no sé, podríamos mencionar que tú tienes amigos, quizá tienes familia o conocidos que no conocen, y creo que a veces nos hace falta acción. Y en estos versículos podemos ver cómo los pastores se levantan y deciden empezar a actuar, no solamente recibirlo, sino acción. Y es lo que nos está faltando. Quizá estamos dormidos o no lo tenemos como prioridad. Quizá tenemos como prioridad otras cosas, como lo es el trabajo, tu familia, la escuela, y dejamos como a un lado esa parte de compartir. Y es lo que en esta mañana Dios quiere mostrarnos. Cuando yo leía todo esto, también recordaba una frase que leía en la semana y decía, no conociste a Cristo realmente si no puedes compartir de Él a otra persona. Y es algo tan cierto. Cuando Jesús se adueña de nuestro corazón, se encarga de apasionarlo y de hacerlo desbordar, para que tú vayas y compartas todo lo que Él te da, todo lo que tú recibes. Entonces, no seamos unos pastores dormidos, seamos una iglesia despierta que va a compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos experimentado. Y bueno, es lo que en esta mañana yo tenía para compartir con ustedes. Y pues acompáñame a orar. Quizá todos debemos cambiar
actitudes que nos están estorbando para poder servir realmente como Dios quiere que le sirvamos. Y es un buen momento para decirle: Dios, transforma mi vida si es que no he sentido que has tocado mi corazón lo suficiente. Y muchas veces Jesús siempre dice: venid a mí. Significa que tú tienes que levantarte y empezar a buscarle. Quizá esta transmisión sea una señal para ti si tú no conoces, y es momento de que tú te levantes y digas: quiero esa vida eterna, quiero esa salvación, empezar a trabajar en eso y empezar a buscarla. Entonces, por favor, acompáñame a orar. Padre, te agradecemos por lo bueno que tú eres, porque siempre nos recuerdas todo lo que tú nos has dado, lo que nos has mostrado, lo que nos has revelado. Gracias porque nos has permitido ver tu gloria en nuestra vida, y queremos pedirte, Padre, que si en algún momento hemos dejado de apasionarnos por ti, si en algún momento has dejado de ser nuestra prioridad, te pedimos que nos ayudes a poner en orden nuestra vida para seguir sintiéndote y seguir compartiendo de ti, seguir contagiando corazones para que puedan buscarte, para que puedan seguir poniéndote en primer lugar. Te pido, Padre, que transformes cada una de nuestras vidas, que si en algún momento nos hemos perdido en el camino, que si nos hace falta actuar para que otras personas te conozcan, nos ayudes, Padre, y nos des el valor que se necesita para poder levantarnos. Te pido que bendigas a nuestra iglesia y que nos ayudes a ser portadores de buenas noticias, para que no solamente conozcan las personas que nos caen bien o las personas que nosotros creemos que merecen la salvación, sino que tú nos ayudes a compartir aún cuando hay cosas en nuestro corazón que quizá necesitan ser sanadas. Te pido que nos bendigas y que nos ayudes a crecer como iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana y pues cuídense mucho. Espero verlos pronto.